Este seminario, que ya muchos lo conocen, se titula La filosofía como escuela de vida. En realidad es un seminario heredero de aquel de filosofía como terapia que teníamos en la UNED y que lo inauguramos cerca del 2009-2010. Aquí tenemos un participante ya en aquella edición, la primera, y todavía está con nosotros nuestro querido Francisco. También tenemos un Francisco aquí, que es un honor, tiene un nombre muy bonito y muy significativo. Todo bueno abunda. Así es. Y entonces, esta edición o de temporada, por llamarlo de alguna manera, de América Latina, le puse Dios y la espiritualidad. Va a haber, probablemente también lo planteé presencialmente en la Universidad Popular en octubre, ya veremos. A lo mejor le cambio levemente el título. ¿Qué quiere decir? Primero voy a explicar que esto es un seminario, ¿no? Un seminario es una metodología docente y de investigación, de docencia, de participación. Seminario fundamentalmente quiere decir que es un lugar un espacio donde se investiga y también se dialoga y se intercambian opiniones y se intenta llegar a algún tipo de conclusiones. No dogmáticas, no cerradas. Por eso se llama seminario. Y no le he puesto de otra manera, a pesar de que me sugerían otros, sobre todo en la Universidad Popular, otros títulos, ¿no? En la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, era un curso de formación permanente, pero tenía la modalidad del seminario. Muy bien. Una de las características del seminario que actualmente tenemos en el grupo de América Latina, que faltan algunos, pero que es como participan países del norte, de toda América, desde el norte al sur, le llamó de América Latina. México, Colombia, Paraguay, Argentina, online también Brasil, etc. ¿no? Creo que dije Colombia. Va. También quiero decir que en esta edición actual no hay prisa. No sé cuándo vamos a terminar y supongo que habrá reflexiones, diálogo e investigación mientras yo tenga compañeros de viaje. Porque esto es un trabajo de equipo, es una travesía donde vamos a ir iluminando distintos aspectos en el camino. Mientras yo tenga compañeros de viaje, la indagación va a continuar. Y si no tuviera ninguno, voy a continuar yo solo, con una diferencia que no voy a transmitir, porque sería redundante que me autotransmitiera. Entonces, quiere decir que nosotros nos quedarían a partir de ahora 2 reuniones más, pero no vamos a terminar. Vamos a hacer otra convocatoria. Quizás ni siquiera espero a octubre con la Universidad Popular. A lo mejor podemos hacer algo en septiembre. Y dependiendo, ya hago un sondeo, a lo mejor hasta en agosto, que es un mes que a mí me gusta estar fuera de los lugares turísticos y por lo tanto con más sosiego. A pesar de aquí ser verano, pero bueno, uno se pone sus ventiladores, sus aires acondicionados o lo que sea, y los demás están en el invierno. Bueno, no todos, los del cono sur. Muy bien. Decía yo que mientras haya gente y compañeros de viaje, habrá seminario. Y también una señal de la conclusión, por lo menos de este tema, este gran tema que planteamos, sería llegar a algún tipo, valga la redundancia, de conclusión válida y que nos convenza a todos. ¿Qué quiere decir esto? No que todos pensemos igual, sino que bueno, ya hemos llegado a esto, más no podemos seguir. Incluso podríamos decir, mira, ha habido 2 posturas, 3, 4, lo que tenemos en común es tal cosa, pero siempre se pueden sacar conclusiones basadas en el consenso y en el diálogo. Entonces eso también será otra señal, que haya gente y que para continuar
pero al mismo tiempo a lo mejor luego pasamos a otro tipo, a otra temática que seguramente estará conectada a partir de que podamos sacar unas conclusiones. Por ahora no podemos sacar nada. Es mejor una cierta incertidumbre y también, pero vamos, no vamos a sacar nada por una sencilla razón, porque yo no tengo las soluciones. A lo mejor aquí alguien las adelanta, nos gusta, decimos, ya está, ¿para qué vamos a seguir si esta persona ha dado en el clavo, ¿no? Entonces, no olvidemos que estamos desaprendiendo, cada uno sabe qué, sobre todo en estos temas que estamos ahora, Dios y la espiritualidad, yo creo que hay mucho que desaprender. Y estamos intentando volver a hacer las preguntas de siempre. Ya sabéis que, como hemos dicho muchas veces, la pregunta fundamental del ser humano, incluso da título a un libro, la pregunta por el sentido, las preguntas fundamentales, las de siempre, pero para eso se pueden replantear muchas veces, porque a veces uno llega a una respuesta y funciona una temporada y de repente vuelven a aparecer las dudas y las volvemos a replantear. Y yo creo que en esta edad ya adulta y experimentada que compartimos todos, unos llevamos más años que otros, es cuando surge con mayor fuerza y mayor sentido la pregunta, valga la redundancia, la pregunta por el sentido. Porque si nosotros tenemos claro el sentido de nuestra vida, también vamos a tener claro el cómo organizarnos, cada uno a su manera, y cómo vivir mejor, y aprovechar este tramo de vida que nos queda, que puede ser muy interesante y que por otra parte, dentro de una vida que es la única que hay. No hay más vidas que esta, no hay más vida que esta. Aunque aquí se podrían matizar cosas. Muy bien. Hoy asistimos a un acontecimiento, ayer, ¿no? El fallecimiento del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio. En italiano es Bergoglio, aquí dicen Bergoglio, lógicamente. Es una L. Y es un acontecimiento en sí mismo, ¿no? Pero ya sabéis que los seres humanos tenemos la capacidad de instaurar acontecimientos de hechos a veces muy simples, ¿no? Es decir, el hecho que ahora nosotros estemos reunidos, no hablando de esto que vamos a hablar hoy, sino en general, y que incluso llevemos muchos años, es un acontecimiento. Y si no lo vemos así, le vamos a restar importancia y también le vamos a restar eficacia. O sea, eficacia quiere decir que nos sirva, que nos nutra, que nos remueva, que nos fundamente, que nos haga pensar de una manera completamente distinta, que nos revuelva, que nos inquiete, etc. Quiero empezar esta reunión de hoy con un texto que es un poquito largo, que ya lo conocéis, pero creo que se estará muy bien volver a leerlo. Espero que no me lleve mucho, pero ya os digo, no tenemos prisa. Es un texto de Nietzsche. A mí personalmente confieso que los autores que me han dado muchas pistas sobre este tema han sido justamente autores como a veces considerados ateos o absolutamente irreverentes con la cuestión de Dios. Entre ellos estaría Nietzsche, como también está Feuerbach, como también está Freud, como también está Jean-Paul Sartre. Hay muchos. Este texto está en este librito, si no lo tenéis no importa, si lo tenéis. Entonces yo lo voy a leer, creo que hay que leerlo, sobre todo para los amigos que nos verán en diferido. Dice: ¿no habéis oído hablar de aquel hombre loco que en pleno día encendió una linterna, fue corriendo a la plaza y gritó sin cesar: ando buscando a Dios, ando buscando a Dios? Como en aquellos momentos había en la plaza muchos de los que no creían en Dios, provocó gran regocijo. ¿Es que se ha perdido?, dijo uno de los circunstantes. ¿Es que se ha extraviado como cualquier criatura?, exclamó otro. ¿Se habrá ocultado?
es porque nos tiene miedo, se ha embarcado, ha emigrado acaso, así gritaron todos, riendo a carcajadas. El hombre loco se precipitó entre ellos y los fulminó con la mirada. ¿Preguntáis qué ha sido de Dios?, gritó. Os lo voy a decir. Lo hemos matado vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos al desatar esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se desplaza ella ahora? ¿A dónde vamos? Nos vamos alejando de todos los soles. Nos estamos cayendo continuamente hacia atrás, hacia un costado, hacia adelante, hacia todos los lados. ¿Existe todavía un arriba y un abajo? ¿No estamos vagando como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del vacío? ¿No hace ahora más frío que antes? ¿No cae constantemente la noche y cada vez más noche? ¿No es preciso ahora encender linternas en pleno día? ¿No oímos aún nada del ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No percibimos aún el hedor de la podredumbre divina? Que también los dioses se pudren. Dios ha muerto. ¿Cómo podemos consolarnos los asesinos de los asesinos? Lo más santo y poderoso que ha habido en el mundo se ha desangrado bajo nuestro cuchillo. ¿Quién nos limpia de esta sangre? ¿Hay agua que pueda borrar esta mancha? ¿Qué fiestas propiciatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? La grandeza de este acto no es demasiado grande para nosotros. ¿No hemos convertirnos en dioses para parecer dignos de él? Jamás ha habido alto más grande, y toda posterioridad por obra de este acto pertenece a una historia más grande que toda historia hasta ahora habida. Nietzsche, del tomo 3 de sus obras. Bueno. Este texto, cuando decía Alejandro, parece que hubiera leído un trozo del Evangelio, que ahora lo vayamos a comentar. Pero este texto me parece que es muy interesante leerlo y leerlo muy despacio, porque estamos en pura metáfora, en pura poesía, en puro simbolismo. Y el simbolismo y la metáfora y la poesía es un camino muy interesante para transitar juntos también en la búsqueda de ese sentido y en la búsqueda de aquellas temáticas que ahora estamos intentando plantear. Vamos a Francisco. Bueno, algunos datos que vosotros ya conocéis. Francisco fue el primer papa jesuita de la historia. ¿Por qué? Si es el papa 200 y pico, 220 y tanto. Porque la Compañía de Jesús, los jesuitas tienen prohibido ser obispos, cardenales y por lo tanto papa. Bueno, papa no, porque papa puede ser cualquiera, ¿eh? No es necesario ser ni siquiera sacerdote, podría ser cualquiera de nosotros si el Espíritu Santo lo indicara. Y los que están investidos de una cierta capacidad, nos designaran. Cualquier ser humano puede ser papa. Bueno, los jesuitas tienen esto porque es una compañía de obediencia casi militar, es una que hace votos de obediencia, de castidad, de pobreza, de montones de cosas, y que por lo tanto no pueden ser esto. ¿Qué ha pasado con Francisco? Pues esto es una de las cosas que vamos a ir averiguando, pero esto es un hecho significativo. Curiosamente, hace poco tiempo, 2 o 3 semanas, un compañero mío de colegio, del liceo, me mandó un enlace a un artículo del País, que en Argentina también se publica, hablando de un libro de Javier Cercas, Los locos de Dios, y me dice, seguro te va a gustar.
Él es un hombre muy religioso y yo creo que es consciente también de que nuestra manera de entender la religión es diferente. Pero siempre tenemos un diálogo, un discurso interesante sobre estos temas. Él está en una vertiente diferente. Y entonces leo ese sinopsis que hace El País y me gustó. Y dije, pues lo voy a comprar. Y lo compré. Y con prisas lo compré en edición digital. Más de 500 páginas tiene, ¿eh? Y empecé a leerlo. Le di las gracias por haberme hecho esta sugerencia. No siempre hago caso a la sugerencia, más bien pocas veces. Pero esta vez lo hice. Y tengo que decir que este libro de Javier Cercas me está gustando mucho. Me está gustando mucho. Y algunas de las cosas que me han servido para elaborar este guión, curiosamente, está en el libro de Javier Cercas, que él se define como ateo, anticlerical y muchas cosas más. Ateo radical y cosas de este tipo. Entonces, lo que ocurrió fue que se lo invita a acompañar al Papa a un viaje a Mongolia. Nadie entendía por qué el Papa fue a Mongolia. Es un país enorme, pero con muy pocos habitantes, y que hay solo 1.500 católicos. 1.500. Y entonces va a este país y lo invita a Cercas. Siempre estos viajes papales hay un séquito y van periodistas invitados de los distintos medios especializados en cuestiones de este tipo, que se llaman, enterado leyendo el libro, vaticanistas, y el Papa suele dar conferencias de prensa, lo aprovecha. Muy bien. Lo interesante, para que veáis de dónde he sacado, lo que hace Cercas, mientras tanto, voy a plantear 2 o 3 cosas, ¿no?, referidas al libro de Javier Cercas, luego voy a continuar con la cuestión, es que él conoce a personas muy importantes relacionadas con el Papa. Algunos son religiosos, otros son laicos, periodistas, ayudantes del Papa, gente que tiene responsabilidad en el dicasterio, que dicasterios son como ministerios. No, en este momento no he apuntado los nombres, pero si leéis el libro, si os interesa, son nombres que seguramente se encuentran en la red y que además han escrito cosas. Y a todos les hace la misma pregunta. Aunque él dice, yo no soy periodista, pero ha actuado como periodista escribiendo este libro. Y lo que yo voy a sacar es lo que han contado estos expertos, estos teólogos, estos que conocen bien al Papa, incluso amigos personales del Papa. Bueno. Cuando le proponen esto, él estaba en Turín, Javier Cercas, en una feria de libros, una cosa así, y no se explica por qué, ¿no? Dice, pero pongo yo, que no tengo nada que ver, que no solo no soy creyente, sino que soy ateo furibundo, soy anticlerical, soy tal. Es español, ¿no? Y entonces dice, bueno, dice, bueno, ya veré si acepto. En todo caso, si acepto, lo haría solo por un motivo, dice Javier Cercas. Esto es muy interesante, ¿eh? Dice, mi madre, cuando falleció mi padre, solo desde ese momento solo está esperando el momento, la situación de volver a encontrarse con él en otra vida. Y yo le quiero preguntar al Papa si mi madre se encontrará con mi padre. Así que lo que me mueve a aceptar esta invitación, este reto, es poder responderle a mi madre de verdad qué considera, no si efectivamente esto va a ser así, pero qué piensa el Papa de este deseo suyo y de digamos, ese impulso, esa esperanza en volver a encontrarse con su marido. O sea que lo que le quería preguntar Javier Cercas al Papa es si había otra vida
y y habla, esta es la expresión que utilizan, y si existía lo que se llama la resurrección de la carne. El intermediario dice, bueno, yo querría tener unos minutos a solas con el Papa. Dice, no te lo podemos asegurar. Pero tú plantéalo. El Papa es una persona inquieta y a veces y es imprevisible y a lo mejor te dice que sí. Tú pregúntaselo. Si puedes. Pero no te lo garantizo. Bueno, al final, por una serie de motivos, él acepta. Voy a adelantar porque no es el libro, que conste que no lo he terminado. Se me muere antes y me viene esto antes. O sea, me falta poco más de la mitad, poco menos de la mitad, pero me faltan 200 páginas. Por lo visto este encuentro personal lo tuvo y el Papa le respondió. Entonces el amigo, el teólogo, ¿y qué te dijo? Te voy a responder de una manera que respondió Chesterton una vez a alguien que le dice, oye, ¿me puedes guardar un secreto? Te voy a contar algo. Y Chesterton le responde, mira, si ni siquiera tú puedes guardar el secreto, ¿tú crees que voy a poder yo? Y no le contesta, y no me vas a decir qué te dijo el Papa, y dice, no. Y ahí me he quedado. A lo mejor al final aparece, pero de momento él habló con el Papa le ha dado una respuesta, pero no se la dice que es un periodista católico, y no te lo digo. Y el otro, bueno, no insistió. Es interesante, la pregunta es muy interesante, porque vivimos en una sociedad, bueno, desde el principio de los tiempos, que hay muchísima gente que cree que hay otra vida y que hay otra dimensión y que pero muchísima, no solo cristianos, católicos, muchísima gente, más de los que no creen, muchos más. No digo esto que haya que creer, tomadme las palabras como las digo. Bueno, este Papa, cuando lo nombra, dice, bueno, pero habéis nombrado, ¿estáis seguros de lo que habéis hecho? Cuando lo nombran el cónclave aquel que sale la fumata blanca, yo soy un pecador. Son palabras que habría que subrayar, ¿Qué quiere decir esto? Y los que han escrito sobre él y la gente que está intentando ponerle algún tipo de característica importante de este personaje, se lo ha denominado un poco un papa de la periferia. Claro, él viene de la periferia. El mundo, la metrópoli está en el norte y está en Europa, básicamente, un poco Estados Unidos, pero Europa, y él viene del cono sur de la periferia, de Argentina. Entonces es un papa de la periferia. No solo, aclaro yo, de la periferia geográfica, sino también de la periferia social. Porque el primer viaje que hace el Papa en cuanto lo nombran Papa es a la isla de Lampedusa, que es donde caían venían todos los inmigrantes, que se dedicó mucho a esto. Lo primero que hace es ir a Lampedusa. El Papa ha ido a muchos sitios periféricos. No ha ido a España, no ha ido a Argentina, no ha venido a España, no ha ido a Argentina. No ha ido a muchos países. Otra cosa es que ella ha recibido. Un papa de la intemperie y del extrarradio, lo nombran, ¿no? No solo de la periferia, sino de la intemperie. Es muy importante el concepto de intemperie y del extrarradio. Francisco Bergoglio fue ordenado sacerdote en noviembre de 1969. Los datos muy precisos están en el libro de cerca. No había cumplido los 33 años. Los jesuitas, a diferencia de otros religiosos, una vez que terminan sus estudios, que hacen 3 años de filosofía, el seminario mayor, luego había unas propedéuticos que estudian latín y lenguas clásicas, etc. 3 de filosofía y 4 de teología. En el caso de los jesuitas, cuando terminan esto, que tienen 22, 23, 24 años, hay sacerdotes del clero regular
o secular que tienen estas edades, se ordenan con estas edades, lo hacen esperar casi 10 años. Es una temporada que se llama, esto no lo dice cerca, lo digo yo porque lo conozco, maestrillo. Y cada uno hace lo que trabaja en distintas cosas. Algunos van de profesores a los jesuitas, otros investigan, pues son investigadores. El Papa este era químico, estudió química. Si es médico o pues va a ser... aprovechan también en ese periodo algunos para terminar carreras o estudiar carreras. Hay médicos, ingenieros, juristas, de todo tipo. Entonces cuando lo ordenan tienen ya 30 y tantos y bueno, están más maduros y más adultos. Entonces este fue, lo ordenan en el 69 y había estado en Santa Fe, de donde yo acabo de estar. Repito que he visitado el Colegio de la Inmaculada, donde yo fui profesor un año, que es el más antiguo de Argentina seguro, y estuve en la habitación de lo que fue la institución de Bergoglio. No está la cama ni nada, está la habitación y hay unas fotos de cómo era, y ahora hay una especie de aula de idiomas o algo por el estilo, en la Platea de la Clausura. Bueno, cuando es jesuita, cuando es profesor fue profesor de literatura en el Colegio de la Inmaculada, y también dio algo de filosofía. Yo creí que lo había conocido poco antes de que él se marchara a Buenos Aires, porque estaba en Santa Fe, se ordena en el 69, y curiosamente ese año se ordena en diciembre del 69, y yo entré de ser profesor en marzo del 69, que empieza el curso. O sea que más o menos se habría ido en estas fechas. Por ahí se destaca que fue amigo de Borges, porque lo había invitado a Santa Fe. Yo ahí las fechas se me habían... He corroborado una fecha y he encontrado algo en el periódico El Litoral. Cuando invita a Borges, fue en el año 65. Y tal como comenté, tuve la fortuna de ser designado con 2 compañeras más de la universidad para hacer una entrevista a Borges en el Hotel Ritz. Voy a recuperar la foto del periódico donde está el Hotel Ritz en pleno funcionamiento, y dicen unos alumnos de la Facultad de Letras, ponen, en realidad era la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, por eso saqué fotos cuando estuve en Santa Fe del Hotel Ritz. Entonces caí en la cuenta que cuando yo voy a entrevistar al Papa, tengo 19 años yo pensé que era como por el 68, no, 65, yo tenía 19 años. ¿Por qué me designaron? A mí no lo sé, había de 20, de 21, de 22, de 25, 19 años. Fue rector del Colegio Máximo de San Miguel en Buenos Aires, sería como... cuando ya lo ordena al poco tiempo fue rector del Colegio de San Miguel, donde precisamente yo hice todos los cursos para poder ser profesor en los jesuitas, que no es el momento ahora de explicar por qué. Porque sustituíamos por primera vez en la historia a los sacerdotes para dar clase. Luego fue provincial, o sea, el jefe de los jesuitas de Argentina y Uruguay. Fue cardenal de Buenos Aires, obispo de Buenos Aires y cardenal. Nunca vivió en la curia ni en los palacios propios, vivió en un departamento de una barriada. Así como en el Vaticano vive en la residencia de Santa Marta y no vive en el Vaticano, en Roma. Bueno, estos son unos pequeños datos. Curiosamente, en el libro de Cercas aparece el famoso Benedetto Croce, al cual yo le tengo dedicado un librito. Digo, hombre, Croce, ha aparecido. Y Croce, que no era creyente él, era, confeso, ateo, dice que nosotros, hablando de no podemos no llamarnos cristianos, aunque no creamos. O sea que uno se puede, según Benedetto Croce, nos podemos llamar cristianos, en este caso mío, católico, aunque no creamos en Dios. Entre paréntesis, en el Dios
cristiano. Aquí no es que yo hable enigmáticamente, sino que no tengo más remedio que referirme con metáfora. Este papa es caracterizado, que van a llamar, acordados, el papa de los pobres también, porque hace esta opción de los pobres. La opción por los pobres la hace el cristianismo en los primeros siglos de nuestra era. El cristianismo auténtico es realmente un mirar hacia los pobres y una dedicación a los pobres. A ver, estoy intentando... Ah, sí. Bueno, los aspectos, así las pinceladas que voy a dar de la doctrina del Papa, hay que entenderlas, como diría Enrique Dussel, desde un determinado horizonte de comprensión. Nosotros no podemos interpretar a un personaje como Jorge Bergoglio desde una óptica, vamos a suponer, europea del siglo XXI. Podemos interpretarlo, pero tenemos que situarla en un contexto. Enrique Dussel siempre decía que se filosofa, o sea, se piensa, desde un determinado horizonte de comprensión. Y es lo que yo voy a procurar explicitar un poco. Ese horizonte de comprensión yo lo englobo en lo que vamos a llamar América Latina. América Latina es muchas cosas. Es no solo el resultado de la conquista, vamos a poner el nombre que le ponen en España, por parte de España de aquellos territorios, o de la invasión, como le queramos llamar, sino que también de distintos modelos y procesos de evangelización, como puede ser, o de, digamos, misioneros como Bartolomé de las Casas o Toribio Mogrovejo, o como las famosas reducciones jesuíticas, por otra parte, de América, que hay una película que se llama La Misión, que lo cuenta muy bien. No en vano los jesuitas fueron expulsados de América por España, fueron expulsados. No pudieron aguantar el tipo de evangelización y de organización social de los jesuitas, donde las reducciones, eso lo tengo en otro librito, pero podemos hablarlo, eran independientes prácticamente de España. Bueno. Dentro de este contexto de América Latina es lo que vamos a tratar de comprender lo que yo digo ahora. Tengo algunas frases sueltas que dice Cercas, también quiero apuntar. Es un esquema. Dice, el Papa o los amigos o los cercanos al Papa hablan de que también se pueden salvar, habría que tener lo que se entiende por salvación, aquellos que no creen en Dios. Yo agregaría, quizás para salvarse la condición sine qua non es no creer en Dios. Quizá. Por ahí le preguntan a alguien si era posible considerarse cristiano y no creer en la vida eterna y la resurrección de la carne. Y todos dicen que no, que para ser cristiano hay que creer en esto. Yo ahí digo, vaya, yo no creo en la resurrección de la carne ni en la vida eterna. Bueno, después de leer algunas cosas, no solo de este libro, sino de otras, habría que explicar qué se entiende por vida eterna. Por ahí explican que la resurrección no es que vamos a resucitar con nuestro cuerpo, no, eso es una metáfora en el fondo y es simbólico. Lo que está claro que el concepto de resurrección, lo voy a dejar muy ambiguo, porque yo no puedo, vamos a profundizar entre todos y podéis hacer preguntas, ahora o más adelante, tener ocurrencias, y bueno, y esto, Eduardo, lo podríamos interpretar así y tal. En realidad, la resurrección es el inicio de una nueva vida. Y hay quien dice, algunos de los teólogos que intervienen en estos diálogos, que esa nueva vida y esa resurrección podemos iniciarla ya mismo.
no nos tenemos que morir. Amigo, ya empieza a ser interesante, porque es una nueva vida que comienza en esta vida. Bueno, y luego siguen otras, bueno, son metáforas. Entonces, ese resucitar o despertar a una nueva vida, esa especie de reseteo de nuestra vida, tiene mucho que ver con ese desaprender y con ese empezar de nuevo. Hay por ahí en un determinado momento del libro que estoy leyendo que alguien dice que el cristianismo está prácticamente en bancarrota y va a pique, dice, a no ser que cambie el lenguaje. Pero cambiar el lenguaje no solo es cambiar las palabras, es cambiar la actitud y cambiar la comprensión. Y si nosotros no realmente... Mira, aquí me viene a la mente Nietzsche, cuando habla del el hombre ha muerto, el hombre actual, y es necesario que nazca el superhombre, que no es ningún super poderoso, no es Superman, aunque en inglés superhombre sería Superman, es mejor decir Overman, Uberman en el alemán, pero Superman es Superman, no me gusta en inglés. Pues el hombre nuevo, y Jesús en eso simboliza el hombre nuevo. Entonces resulta que nosotros podríamos despertar a otra vida, a una nueva vida, realmente redefiniendo, recomenzando o abandonando la que llevamos. Esto es interesante, ¿eh? A mí me da mucho que pensar, porque independientemente de la fe, de no fe, de Dios, aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando si somos verdaderamente conscientes de que podríamos profundizar en nuestras opciones, en nuestros gestos y nuestras actitudes, en esa opción por los pobres, por los necesitados, por los desposeídos, por los presos, por los perseguidos, por los estigmatizados. Estamos suficientemente comprometidos con esta causa. ¿Y cómo estamos comprometidos? Le dice la mujer, la esposa de Cercas, cuando se va al Papa, oye, mira, te conozco, Javier. Vas a volver siendo un soldado del Papa. Tú que no crees en nada, vas a volver creyente, porque te conozco, le dice. No se trata tanto de eso. Se trata de que a lo mejor, yo comentaba la reunión pasada que a veces borrando del mapa de una manera brutal, en plan motosierra, todo un cristianismo con una historia bastante tremenda, en muchas cosas, una historia de la iglesia, podemos arrancar cosas que son muy válidas. Y entonces, quizá habría que reivindicar algunas, que es claro que el mensaje del amor es por primera vez en la historia que se plantea, lo plantea aquella figura que Jesús. Digo figura porque, bueno, por si alguien piensa que ni siquiera fue un personaje histórico. Porque tal como yo decía en la reunión pasada, el amor para los griegos es el amor a la verdad, el amor platónico. Una cuestión fundamental para Francisco es la cuestión del discernimiento. Se trata en este tema, fe, razón, Dios, espiritualidad, lo importante es saber discernir, cada uno, como pueda y como quiera. ¿Qué es el discernimiento? Entonces ahí le ilustran acerca y le dice, bueno, esto es muy jesuítico. Bueno, pues le dice, independientemente de cómo pueda ser traducido por el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el discernimiento en estos temas es como una mezcla, como una síntesis entre búsqueda racional y espiritual. O sea, una unión de lo racional y lo espiritual. Nuestra amiga Silvia Artigues, en una reunión que tuvimos, hablaba de razón sintiente. El Papa dice, las claves es cabeza, corazón y manos. O sea, lo que nos va a permitir abrirnos camino y llegar a una dimensión de sentido de esto que estamos planteando
Es una confluencia de cabeza, inteligencia, razón, corazón, sentimiento y mano, y hacer. Obras son amores y no buenas razones, que decía Santa Teresa. En realidad, lo que se podría vislumbrar sería la posibilidad de la existencia. Estamos interrogándonos acerca de la posibilidad o no de la existencia de Dios. De hecho, yo titulé el vídeo de la última reunión, ¿se puede creer en Dios hoy en día? Creer en Dios, ponía entre comillas, entre signos de interrogación. Pero esto me lleva a Santo Tomás, con las famosas 5 vías que en algún momento de este seminario, que va a ser kilométrico, siempre y cuando yo y vosotros podamos ser kilométricos, donde las 5 vías en realidad Santo Tomás no demuestra la existencia de Dios, sino que demuestra la verosimilitud de la existencia de Dios, que no es lo mismo. En otro apartado, dicen estos que están explicando la doctrina del Papa, dice, no hay que encasillar a Dios, sino buscar su presencia. Porque Dios está también en los no creyentes, dicen ellos. Claro, está en todos. Es acorde con lo que yo comentaba, que Dios está en nuestro interior, está en el rostro del otro, en la relación con los demás, etcétera, etcétera. Hace en un momento dado una referencia a que el verdadero cristiano debe ser pastor, debe ser misionero. Y un misionero no impone un dogma, sino que el misionero susurra el Evangelio. Me parece divino, precioso. Esto me hace acordar a cuando yo estudiaba e impartí una temporada de antropología en la UNED. Los investigadores, tú si quieres realmente investigar una cultura, no puedes ir ahí y empezar a ver un personaje que no te van a admitir. Ahora, si te logras meter en ella, que te acepten, que seas uno más, vas a poder ver muchas cosas que no te van a mostrar ni le vas a hacer una entrevista a estas culturas de chamánicas, bueno, a todas las costumbres que puede haber en Samoa o en cualquier sitio de esto. Y entonces el misionero, los primeros misioneros españoles, los auténticos, que era la mayoría, pese a toda la leyenda negra, lo primero que hacían, tenían que hacer para ir a América, era aprender las lenguas autóctonas, el quechua, el guaraní, el aymara, el nahuatl, sí, aprendían. De hecho, el guaraní tiene gramática, es una lengua escrita, porque fueron los misioneros los que lo pasaron, hicieron una gramática del guaraní y lo hicieron lengua escrita. Lo mismo pasó con el alemán, no nos vayamos tan lejos. El alemán era lengua hablada, y lo que hace, entre otros, Martín Lutero, es convertirla en lengua escrita, por eso el alemán tiene la estructura del latín, porque la lengua hablada por el pueblo, y bueno, o sea que no nos tenemos que ir tan lejos. Más o menos cuando los misioneros católicos están traduciendo y escribiendo en estas lenguas, en Alemania se está haciendo lo mismo, no nos tenemos que ir muy lejos. Entonces, una vez que ese misionero se ha integrado en la comunidad, y para integrarse en la comunidad tiene que hablar la lengua en cuestión. Por ejemplo, en el viaje a Mongolia que ha hecho cerca, los misioneros que hay ahí hablan el mongol. Claro, sino ¿qué? ¿De qué? Pero no solo eso, adoptan la mayoría de las formas culturales de ellos. Entonces te integras. Y entonces, actuando, trabajando, colaborando, siendo uno más, puedes susurrar la buena nueva. La buena nueva se susurra. Y se susurra, se sugiere, se propone, pero sobre todo se actúa. Digo, oye, mira este tipo, qué interesante, porque en lo que cree seguramente estará bien, porque fíjate cómo se comporta y lo que consigue y lo que hace. Pequeño paréntesis. Yo me he interesado por la figura de Francisco, y la traigo a colación,
porque una persona que yo la he conocido personalmente, que he leído cosas suyas, que es un tipo muy inteligente, digo, ¿cómo puede ser que este hombre cree en Dios? A mí eso me asombra, que haya gente tan inteligente y como otros que creen en Dios. Pero fijaos que esa pregunta, que puede parecer mera curiosidad, puede ser la puerta para que yo pueda indagar, sobre todo, por qué sigue presente la noción, más que la noción, la creencia en Dios, y por qué personas muy importantes creen en Dios, y en la Virgen, y en muchas cosas. Esto, desde luego, como diría por ahí el libro varias veces, es escandaloso, pero es interesantemente escandaloso, que de repente yo puedo estar diciendo estas cosas, por ejemplo. Algunas veces las he insinuado, porque nunca se me ha ido esto, pero últimamente estoy insistiendo mucho. Yo no creo en las cosas raras, ni en casualidades, ni más, pero han ido coincidiendo una serie de cuestiones que me llaman la atención. Yo utilicé muchas veces el concepto de la diáspora. Cuando yo estudiaba Historia de la Salvación con el padre Vietti, que María Inés lo trajo a colación la vez pasada, se hablaba de que el pueblo de Israel estaba en diáspora, fuera de su lugar. No hago ninguna alusión con lo actual, para nada. Y en la diáspora en ese peregrinaje del desierto, es clave para comprender la historia, ya no voy a decir del pueblo de Dios, o sea, de la humanidad. Los que hemos vivido en el exilio sabemos qué quiere decir la diáspora. Y sabemos lo que eso significa. Y sabemos la noción de extrañamiento, estar fuera de aquello que fue tu nicho protector. Bueno, los misioneros son cristianos de la diáspora. Yo toda la vida, cuando leía de misioneros, digo, ¿cómo me hubiera gustado a mí hacer esto? ¿Cómo me hubiera gustado? Bueno, un profesor, un alfabetizador, un cooperador, aunque no sea creyente, es de alguna manera un misionero. Está en una misión, se llama misión. O sea, todo desarrollo en el exterior de cosas se llama misión. Mi hijo ingeniero está en África y se llama jefe de misión, porque es un rango ya como el jefe máximo se llama misión también. Interesante la noción de diáspora. Todas estas cosas sí van a estar apuntadas, si no alguien no las ha apuntado, como esto lo vais a tener íntegro, podéis hacerlo. Hablaremos en algún momento de la diáspora. Por ahí algunas cosas que he apuntado así un poco, quiero mencionar, ¿no? Y en un momento dado se habla de que nadie es autosuficiente, que necesitamos a los demás. Pone alguno, dice, necesitamos a Dios. Yo me quedo con que necesitamos a los demás, que no somos autosuficientes. Por eso es muy importante a la hora de buscar un sentido, de recorrer un camino, hacerlo con compañía. Este grupo de amigos que yo invito y siempre he invitado a hacer este camino y me aguantan, me tienen mucha paciencia, pero si yo no podría hacer este camino sin vosotros, no podría. Sino que por favor. Dicen, yo hice muy poco del Camino de Santiago, pero hay gente que tiene experiencias muy diferentes del camino, muy interesantes del Camino de Santiago en España, que sería bueno en algún momento poder hablar con alguien. Bueno, Victoria ha hecho el Camino de Santiago. Por ahí dice alguien, no te confundas, Javier, le dice, creer es más difícil que no creer. O sea, como lo fácil no es creer, es no creer, claro. Basta seguir el sentido común. Tú no tienes aparentemente, sobre todo las creencias más ortodoxas y más creencias, ¿no? Es mucho más difícil creer que no creer, sobre todo si tú eres una persona formada en la razón, en la ciencia y en la filosofía. Lo fácil es no creer, ¿no? La conclusión inmediata es no creer. Yo no digo que haya que creer, no, por favor,
Yo planteo, estoy siendo un intermediario. Por ahí dicen que Dios es la experiencia del amor. Ah, mira, una definición interesante de Dios. Dios es la experiencia. Cada vez que experimentamos el amor, experimentamos lo sagrado, lo divino. Lo voy a traducir a mi terminología. Gracias. Porque no hay nada más sagrado y más divino que el amor. Amor que es amistad, que es empatía, que es solidaridad. ¿Eh? No me refiero solo al amor de las novelas rosa. ¿Eh? Entonces, porque el amor es muy exigente. Ser coherente, ser fiel, ser desprendido, ser generoso, es muy, muy, muy difícil y es muy exigente. Dice uno de estos teólogos o entendidos con el cual habla Javier, dice, la fe cristiana no es una fe abstracta. Se ha convertido en una fe abstracta, pero no es una fe abstracta. Yo hacía alusión a esto cuando decía fe, esperanza y caridad. Es una fe que es amor, caridad es caritas, amor y esperanza. Fe es esperanza y amor. ¿Esperanza en qué? Esperanza que es posible, que un mundo mejor es posible. Eso es un lema que en España se usa mucho en las manifestaciones de la gente que lucha contra la opresión, ¿no? Un mundo mejor es posible. Eso es la esperanza. Seguir creyendo, a pesar de todo, que un mundo mejor es posible. Y por lo tanto nos dará fuerza para comprometernos en esa empresa colectiva de construir un mundo mejor. No es una fe abstracta. Para estos teólogos, de este diálogo que tiene el autor del libro con ellos, consideran que lo esencial para la fe es el testimonio, otra palabra muy interesante. Ser testigo, los testigos. Ser mártir, mártir era una expresión griega que quiere decir testigo. Pudieron llegar hasta la muerte manteniéndose firme y no renunciando a lo importante. Por ahí aparecerá, lo tengo por ahí, que Dios lo que invita es a estar de pie y a no arrodillarse y mantenerse firme. Y llegado el caso hasta la máxima entrega, y por eso luego ha quedado mártir el que se muere, pero mártir en griego mártir es testigo. ¿Cuál es el testimonio? Santa Teresa decía, por los hechos lo conoceréis. El testimonio es lo que una persona no perfecta, con todas las imperfecciones, un pecador, como diría el Papa, pero es lo que muestra con su vida, la coherencia y todo aquello que tiene que ver, la empatía, el saber pedir disculpas, el saber reconocer que te has equivocado, el saber, el que no se te suba a la cabeza 4 cosas que conoces. Entonces, este testimonio es fundamental, no solo para la fe, para todo, para la amistad, porque la amistad, el cariño, todo eso es la fe, es fidei, es caritas. ¿Se puede querer a un ser despreciable? Yo siempre me llama la atención cuando hay personas que tienen tener un síndrome especial de cautiverio, cuando aman a su maltratador, mujeres. No, para querer a una persona hay que respetarla. Hay que respetarla. No se puede querer a un farsante, a un sinvergüenza, a un tramposo, a un ladrón, a un explotador, a un evasor. No se puede, no se podría, es patológico. Es otro sentimiento, entonces se puede, pero es otro sentimiento. Dice aquí estos teólogos que con la razón a lo máximo que se puede llegar es al teísmo. Otra cosa interesante, una cosa es ser creyente y otra cosa es el teísmo. Ateísmo, no creo, Dios no existe. Teísmo, algo tiene que haber. Un Dios, algo, un ser superior, algo, esto tiene que haber. Eso es el teísmo. A eso se llega con la razón. Por eso es totalmente decepcionante. Para ellos la fe es una intuición. O sea, la creencia es una intuición.
Y además yo diría, agregaría inefable. No se puede expresar con palabras, como no se puede expresar el amor. Es aquello de lo que no se puede hablar, que decía Wittgenstein. Ante lo cual mejor era callarse, dice Wittgenstein. Callarse es la reverencia, el silencio. Porque eso de lo que no se puede hablar te invade y te puede cargar de fuerza y energía. En otro punto del libro, alguien dice que en la iglesia es muy difícil encontrar personas vivas como Bergoglio. En la iglesia encontramos personajes muy poco ejemplares y nada edificantes. Entonces, cuando aparece una persona como Bergoglio, esto es otra cosa. Vuelvo a tener una cosa apuntada para gente que seguramente que cree en otra vida, y la pregunta sería, ¿cómo vas a creer en otra vida? ¿Cómo crees si no empiezas al menos a presentirla en esta? ¿Cómo puedes creer que todo se va a dar en un más allá si no intentas instaurarlo en un más acá? Sí, que va a llegar un momento que va a ver todo va a ser perfecto. No, vamos a ver. Esto no. Lo claro y lo concreto y nada simbólico, que ese mundo mejor, vamos a llamarle ese paraíso, tenemos que contribuir aunque nunca lo vamos a conseguir del todo, porque es la utopía, a construirlo aquí. Y aquí viene la noción de compromiso, de tantas cosas. Aquí vuelvo a repetir que no hay un Dios católico. No existe un Dios católico. No, los católicos no. Primero, no existe un Dios no existe un Dios que es Zeus, el Teos famoso. No existe un Dios. El Dios metafísico, que no he podido explicar, pero que lo voy a explicar, empezando con el poema de Parménides, en otro momento. Porque si no, la manera muy interesante de encuadrar este tema es explicar en qué consiste el Dios metafísico, y ahí sí me comprometo yo con toda vehemencia a defender que no se puede creer en Dios. Eso es otra cosa que yo tampoco pretendo convencer a los que creen, pero es que el Dios metafísico, aún si aquí hay creyentes, por favor no creáis en el Dios metafísico, que es un engaño, un disparate. En todo caso, si os gusta ser creyente, pues creed en un Dios vivo y verdadero que está en las personas. Lo que hay que perseguir es la armonía. Yo creo que más que menos, a esta altura de nuestras vidas, buscamos la serenidad y la armonía de nuestras vidas. Tenemos la posibilidad, sobre todo los que estamos más retirados del trabajo, de la exigencia del trabajo organizado en esta sociedad. Entonces, bueno, pues yo estos días he tenido momentos, a pesar de mi tos, de gran serenidad. Estaba en el mar, pues, caminando en buena compañía, tranquilo, y es lo que yo pretendo. Pero no solo una armonía interior, sino una armonía exterior. Ser una pieza, iba a decir clave, no, todo lo clave que podamos ser para conseguir una armonía social, una justicia social, mayor justicia, mayor aceptación de toda la gente estigmatizada, ya sea por distintas razones, de color de la piel, de religión, de preferencias sexuales. Fijaos qué interesante. Tengo que corroborar. Yo creo que el día anterior a ese paseo por la plaza de San Pedro, el Papa estuvo en la cárcel de Roma. Estuvo con los presos. Vaya, vaya. Yo creo que es increíble como casi se despide y se muere. Es la muerte que todos quisiéramos. Y además él no estaba asustado, ¿eh? No estaba nada asustado. Al contrario. Casi organiza cómo se va a morir. Y consigue ir a la cárcel, que él siempre visitaba las cárceles, porque son los grandes abandonados, porque como han hecho, una vez hablaba con uno que había matado a 50 personas.
pero un ser humano. Entonces son los más abandonados de todos son los presos, y los presos comunes, los presos, ya no digamos los presos políticos, que es una salvajada, sino aquellos seres aparentemente abyectos y despreciables. El amor debe... Es difícil todo esto. Lo digo casi, y no quiero, porque hay que decirlo, pero el verdadero amor tendría que ser extensivo a una de aquellas personas que más, no sé, que resultan como más despreciables. Yo para terminar la parte del libro que yo he leído, apunté que lo que dicen ellos, estamos hablando de unos teólogos que hablan con cerca, que además es un no creyente. Dice, hay que mostrar en qué consiste vivir como cristiano. No son los discursos los que convencen, sino las conductas, los hechos. Seguir el ejemplo de Cristo es más útil, le dice uno, que pensar en la otra vida. Dejémonos de la otra vida. Si tú sigues las enseñanzas de esta persona o de esta metáfora, da lo mismo, este icono, esto es más útil. Bueno, pues yo creo que voy a ir terminando.